Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa, el primer programa de este 2026 del equipo de Desfase. Hoy estamos los tres aquí. Por acá está Jason, por acá tenemos a Leandro y hoy vamos a hablar de algo diferente. No tenemos invitados, hoy los invitados somos nosotros, hablando desde nuestra propia experiencia. Hoy tenemos un tema sobre la mesa. Decidimos hablar de el síndrome del impostor en los creativos o los artistas. Entonces, cuéntame, chicos, empezando por ustedes. Hola, ¿cómo están? Ustedes? ¿Cómo están? Aquí Jason, pues es un gusto, gracias más bien, Kendrita, por tener este espacio y obviamente hoy tenemos un tema a la mesa que viene abierto, un tema más abierto que queríamos discutir hoy. Bienvenido, Leandrito. ¿Cómo están, chicos? Por vida, como siempre, súper agradecido de estar por acá. Hola, Ken. Sí, es un tema que se las trae y me interesa muchísimo lo que puedan decir ustedes, porque sé que en cada una de nuestras ramas, ¿verdad?, de categorías, a pesar de que imagino que hay similitudes, también me imagino que hay muchas cosas interesantes de que hablar con respecto al síndrome del impostor. Totalmente. Bueno, yo desde mi experiencia les puedo contar que para mí fue un proceso muy largo, porque vamos a ver, creo que con la pintura no fue tanto, porque simplemente un día decidí que quería empezar a pintar, y me gustó y empecé a pintar y simplemente lo hice y nunca lo hice esperando como algo. Y en algún momento me generó, pues, solo haciendo lo que me gustaba, me generó alguna recompensa monetaria. Sin embargo, tal vez como en mi aspecto como cantante, como compositora, fue muchísimo más difícil, aunque tengo casi, ¿qué puedo decir yo? No sé, unos 20 años de estar en la música, porque siempre toda mi vida he cantado, por ejemplo. Me costó mucho porque no me creía suficientemente buena. Me daba miedo. Hice un sinfín de audiciones en ese proceso, en muchos programas, estuve en muchos lugares. Y que se me cerraran tantas puertas desde que yo estaba muy pequeña, porque en mi caso yo empecé a audicionar a los 6 años, desde los 6 años. Y pues era como muy complicado, porque ¿cómo haces para que un niño pueda conllevar el rechazo? Entonces eso me generó un autosabotaje increíble, porque me daba miedo, no me creía tan buena, veía que al igual que yo hago esto, hay mucha gente que también lo hace, o tal vez que a la gente no le va a gustar la música, el tipo de música que yo hago, o todo este tipo de mensajes negativos que le envían a uno antes de que aquí la gente solo escucha música de estados y cosas así, todo eso. Entonces a mí me costó mucho tomar la decisión de volver a la música como cantante, como solista, porque tenía demasiados intrusos en mi cabeza diciéndome que yo no era lo suficientemente buena. Yo creo que ese es la piedra angular, ¿verdad?, del síndrome del impostor como concepto, porque yo me puse a pensar, ok, bueno, vamos a hablar de ese tema, pero ¿qué es, verdad? ¿Cómo lo defino? Y justamente es eso, ¿verdad? Es como esa voz que le miente a uno, que constantemente le dice a uno, no sos suficiente, no sos como los grandes, y vos tenés miedo como que alguien como que te exponga, por así decirlo, digamos, y que te diga, no, es que vos no sos tan bueno en realidad. Incluso si lo estás logrando. Claro. Puede ser que te esté yendo bien y estás en ese punto en el que estás bien y no lo voy a lograr, o no soy merecedor o merecedora. Exacto, o un tema de algo va a salir mal. Sí, y ahora vos también dijiste una palabra clave que es el autosabotaje, que yo creo que también van de la mano, ¿verdad? Porque si usted le da mucha pelota a esos famosos pensamientos intrusivos, ni siquiera empezás lo que querés, ¿verdad? Porque ya te desanimas, te desalentás y en ese mar de dudas perdés inspiración o perdés impulso. Yo les puedo decir, chiquillos, que desde mi área, que es la parte de la ilustración, ¿verdad?, del dibujo y la creación de mundos, y ya sea para un cómic o lo que sea, pero específicamente en la parte de la ilustración es abrumador realmente. Yo siempre he dibujado, pero hasta el 2020, a propósito de la pandemia, ¿verdad?, dije yo, no, voy a empezar a estudiar, a tener una formación más académica para empezar a dibujar bien. Pues bueno, ya me meto, ¿verdad?, empiezo a estudiar diseño gráfico en la U y me meto a una academia de arte. Entonces muy temprano en la carrera descubrí que había dos maneras de tomárselo, digamos, porque vos te expones a profesores o gente que ya uno percibe que tiene como ese talento, ¿verdad?, que le sale de manera natural las cosas. Entonces ya uno, en el momento que se empieza a comparar los dibujos,
o los trazos inclusive, uno dice, pucha, sí, la verdad es que no sé qué estoy haciendo aquí, lo cual es muy tonto ahora en retrospectiva, porque para eso está uno, ¿verdad? Para aprender. Pero sí, en la parte visual, vos ves a un personaje y uno dice, yo, o sea, ¿cómo voy a hacer para llegar a este nivel, verdad? Yo creo que esa es una de las trampillas también que yo me di cuenta, y que yo caía mucho, era la comparación inmediata con gente que tiene chorrocientos años de dibujar, ¿verdad? Y de uno que está apenas como pasando de lo empírico ya a lo más académico. Sí, por ahí, digamos, hay más puntitos ahí que voy a traer, pero para comenzar, esa comparación es fatal al principio, ¿verdad? Y decía que no podía tomarlo de manera, digamos, o se desanima y dice, no, aquí estoy, no pertenezco, ¿verdad? Acá, o no tengo el nivel, o simplemente, como dicen popularmente, no se muerde, ¿verdad? Se dice, no, o sea, yo tengo que ponerle, tengo que practicar más para llegar a ese nivel. Tal vez no exactamente igual a como dibuja otra persona, porque cada artista tiene su estilo, pero sí, y darme cuenta, digamos, de que podía tener como esas dos alternativas, o una alternativa más, además del desaliento, cuesta un poquillo, pero ahí va uno. Bueno, yo puedo dar unos ejemplos que no son precisamente de la rama que yo soy, como un poquito más experimentado, pero sí los he notado. Tengo varias amigas que han estado en teatro. Puedo dar 3 ejemplos reales que me han dicho exactamente lo mismo. Ellas entraron entusiasmadísimas, jóvenes, a entrar a estudiar teatro, y como vieron cómo estaba la cosa, como vieron cómo estaba la calle, ¿verdad? Porque ellas siempre se imaginaron de que podían vivir del teatro, ¿verdad? Entonces agarraron todo como con mucho ímpetu, con mucho poder, y los 3 ejemplos que voy a dar son muy diferentes. El primer ejemplo que recuerdo es mi amiga Tati. Tati, me acuerdo que claramente cuando ella me contaba, sí, ya yo entré con mucha fuerza al teatro y todo, pero como vi cómo estaba la calle, y claro, como vieron que no era una situación donde podían generar con el teatro, entonces pues se salen, ¿verdad? Ella se salió exactamente en ese momento. Tengo otra amistad que no puedo mencionar el nombre por razones mejor para evitar problemas, pero esa persona sinceramente y se sintió que tampoco era necesario continuar con eso, a pesar de que lo amaba, a pesar de que le gustaba. Y es una pena porque si es buena actuando, si es buena en la, ¿cómo se llama? Es esto que hace con las voces también, actriz vocal, que pueden imitar diferentes voces de diferentes personajes en una película, por ejemplo, estas de animación y todo eso. Entonces, personalizar eso, esa persona yo le veía la capacidad para eso y estaba preparándose para eso y no quiso seguirlo por lo mismo, porque vio cómo estaba la calle, vio que con el teatro no podía vivir, se sale. Y la tercera persona, que es una gran amiga mía, y le mando un saludote, que es a Chivo, a Rocío Azul. Chivo fue compañera mía en una banda, y ella pues siempre vio el talento innato que tenía, no solamente en lo musical, sino también en lo teatral. De hecho, eran las cosas que ella mucho se preocupaba, que fuéramos vestidos, que nos transformáramos en personajes cuando tocábamos. Y eso creo que es, para meternos en lo musical, ya dentro de poco voy a hablar de lo musical, porque eso es en lo que sí estoy un poco más experimentado, notaba esa capacidad de ella de meterse en los personajes. Y ella dijo, no, yo sí quiero continuar. Y ella continuó con sus títeres y todavía sigue creando sus títeres y ahora está llevando teatro, pero a manera descomunal. Dice que ella, a pesar de su edad, que no vamos a decir la edad porque es innecesario, como dijo que anda ahora la parte de la edad que empezó desde niña, pues no vamos a contar la edad de nadie, les interesa la edad, lo que les interesa es experiencia como artista. Chío continuó, bueno, Rocío siguió estudiando hasta que logró entrar a estudiar teatro ahora, y es lo que estaba diciendo Leandrito, que es muy válido, es que no importa la edad, es el momento que te das cuenta. Está bien, antes estaba haciendo las cosas de manera aficionada, pero ahora quiero hacerlas de una mejor manera, verme más profesional. Ahora sí me voy a meter en la parte musical. Me acuerdo cuando yo empecé a mis 19 años a crear las primeras canciones y siempre me fui directo, de bruces, ¡pum! Aunque no sabía nada de acordes, empecé a hacer acordes con mis canciones originales. Claro, yo me topaba a la gente con la que me rozaba ahí tocando. No, tocate una de los Enanitos Verdes. No, tocate una de los Héroes. No. Entonces ya viene esa zozobra que le queda a uno, mira, pero ¿para qué estoy haciendo canciones originales si no me le van a poner atención? Y entonces ahí es donde viene como el ataque hacia uno mismo, mira, ¿realmente lo estoy haciendo bien? Sí, yo también, eso me hace mucho eco porque tal vez uno siente que no es lo completamente original como para llamar la atención de las personas. En la parte de la ilustración pasa algo similar, que digamos, de repente la gente le dice, madre, dibuje un Goku, o dibuje a una de las series que están de moda, digamos, como vos, que te pedían covers. Entonces tal vez uno está en ese proceso que uno quiere proponer algo original, pero de repente uno se puede desalentar por eso, porque uno piensa que lo que el público pide es algo diferente, o es algo ya conocido, y tal vez uno siente que no hay chance como para exponer algo nuevo, algo original. Entonces eso me llamó la atención. Totalmente, o sea, que hace poco yo escuchaba, creo que fue en un video, un reel de Instagram, estaba escuchando un chico que hablaba
de que, digamos, una de las carreras más difíciles, uno de los oficios más difíciles que uno puede tener en la vida es nacer siendo artista, porque el artista se expone en todo el sentido de la palabra. Digamos, si usted dibuja, escribe, crea, pinta, lo que sea que usted haga en la rama del creativo, usted está plasmando una parte de su esencia en lo que usted hace. Entonces, a la hora de usted exhibir eso, usted se expone más que cualquier persona a una crítica, porque es una parte de la gente, ¿verdad? Entonces, él hablaba del camino de los artistas, que es tan complejo porque es vulnerabilizarnos nosotros, vamos, va a haber gente que le va a gustar lo que uno hace, pero también va a haber gente, y esa es la parte más compleja, ¿verdad? Entender que está bien que hay gente que no le guste, porque no todo le tiene que gustar lo que uno hace, o no todo el mundo tiene que aprobarlo. Es parte de esto, de que cada persona puede elegir qué le gusta y qué no. Entonces, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Uno llegar al punto en el que dices, pues es lo que yo quiero, es lo que yo soy, este es una parte de mi esencia, una parte de mi ser que yo no puedo negar. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, pero cuando uno deja de hacer lo que uno realmente ama, lo que a uno le gusta, algo usted se apaga. Si eso es realmente lo que a usted le inspira, le llena, le hace feliz, en el momento en el que usted lo deja de hacer, una parte de usted se apaga. Entonces, yo creo que uno no puede luchar contra lo que uno es. Si usted nace siendo, usted no puede luchar contra su naturaleza. Uh-huh. Sí, hay un tema aquí que replica tal vez para que no se nos vaya la idea, es el tema de la comparación, ¿verdad? Porque lo que acaba de decir Leandro es validísimo. Lleguen y te piden un Goku, te piden que toques Enanitos Verdes, o te piden que toques una, no sé, de Pimpinela cualquiera, y uno dice, ¿por qué si mi canción está más bonita que la de ellos? ¿Por qué tengo que cantar una canción? Entonces viene el tema de la comparación. Entonces ya te empiezas a rodear de personas que están ahí en el orbe o dando vueltitas, que uno dice, bueno, yo no me voy a comparar con lo que escribió Pink Floyd, no me voy a comparar con lo que hizo Juan Gabriel, o sea, ¿me entiendes? Pero viéndolo desde el punto de vista subjetivo, artístico, eso para mí tiene mucho valor. Es decir, si en un momento yo digo, bueno, pucha, tal vez la canción es un piezón, pero por lo menos estoy tratando de hacer algo propio hecho de mis manos, como lo que hace el arte gráfico. Eso uno dice, bueno, no es Picasso, pero mire un poco, ponerle un poquito de atención. Y yo creo que esa percepción artística hay que empezarla a enfocar, creo que desde cierta edad, ¿verdad? Como Kent lo decía ahora, o sea, si desde los 6 años ella está aprendiendo a cantar, o sea, nosotros no sé a qué edad nos enseñaron a dibujar, o sea, yo todavía no me acuerdo, estoy tratando de recordar cuándo fue la primera vez que me enseñaron a hacer apreciación de arte, estoy tratando de recordar arte gráfico, me refiero, o sea, pintura, escultura, artes escénicas, no sé, yo creo que es un tema muy de arraigo cultural, que ciertas personas hemos tenido la oportunidad de toparnos con más choques artísticos que la media, ¿verdad? Que el promedio de otras personas, ¿verdad? Por ahí podría ir como ese tema de la comparación. Uh-huh. Sí, totalmente. Y digamos, con respecto a lo de exponerse, recuerdo que también cuando habíamos hablado con Tati, mi colega, que también está trabajando en la parte de Nínive y en su proyecto, justamente ella apuntaba a eso, ¿verdad? Y es que esto pasa invariablemente en el arte. O sea, cuando uno es artista, irremediablemente uno va a disolverse un poco en sus personajes, en su historia, en su arte, en su música, en sus letras, en lo que esculpe. Entonces, yo creo que también los artistas somos como muy conscientes de nosotros mismos también, y eso también nos puede jugar mal, ¿verdad? Si no lo abarcamos con la madurez, que de nuevo coincido en que también eso es un proceso y una madurez que viene con los años. Pero sí, inevitablemente la historia que uno escribe, la canción que uno da, digamos, que uno publica, tiene rasgos de uno, y de repente pueden ser cosas muy vulnerables, un espacio muy vulnerable. Entonces literalmente estás poniendo así, exhibiendo una parte que tal vez para vos es muy personal o de nuevo muy vulnerable, y sí, ahí también yo creo que nos puede atacar bastante la duda, ¿verdad? Y esas voces que nos van a decir, uy, no, y si la gente me juzga, o qué tal si tienen una idea, pero realmente no se da cuenta que el arte, digamos, uno propone su mensaje, y la gente se apropia de él, ¿verdad? Entonces terminan agregándole cosas de ellos y no necesariamente van a apuntarlo a uno. Entonces también es como, no sé si llamarlo una paranoia, digamos, o tal vez ese miedo, ¿verdad? A que uno tal vez se siente muy expuesto. Totalmente. Yo les tengo una consulta a ustedes dos, porque nosotros aquí, digamos, tenemos similitudes, pero no exactamente hacemos lo mismo.
Igual cada persona tiene su sello personal, ¿verdad? Lo que marca su identidad y lo que se ve reflejado en lo que hace. Y esto va más que todo, creo que bueno, hay gente madura que también tiene problemas con el síndrome del impostor, eso yo creo que se da en ciertos lapsos de la vida, en ciertas etapas también, dependiendo de cada circunstancia, pero digamos, ¿ustedes qué le dirían a una persona que, no sé, pongamos un pubertón, una persona en la pubertad, hombre o mujer, de 18 años que decide emprender el camino que ustedes están emprendiendo ahorita? ¿O qué le hubieran dicho ustedes a su yo de 18 años para que pueda conllevar esta situación, digamos, de enfrentarse a este personaje que está en la mente de uno, saboteando? Yo lo primero que pienso, digamos, si pudiera devolverme el tiempo, hablar conmigo mismo, al muchachillo en el colegio que pasaba dibujando y frustrándose porque las cosas no le salían, es que no se deje engañar por el perfeccionismo, porque yo creía que las cosas tienen que salir perfectas a la primera vez, digamos, y yo creo que nadie es Picasso, ¿verdad? O nadie es Da Vinci para mágicamente realizar un primer dibujo y que salga perfecto. Y de hecho ahora que estoy respondiendo la pregunta me doy cuenta que también todavía me pasa un poquito. El tema con la ilustración es que, bueno, en realidad supongo que con la música también, o con la danza, o con el canto, como uno ve las propias costuras de lo que está haciendo, ¿verdad? Y ve como los pequeños errores, uno los magnifica un poco. Entonces, de repente uno dice, bueno, voy a dibujar a un personaje en contrapicada, digamos, o en una perspectiva un poquito más compleja, como para salir de mi zona de confort. Pero uno cae en la trampa, en esta noción de que la primera vez le va a salir perfecto, y no. O sea, es un hábito, tenés que seguir buscando referencias, entonces sí, yo creo que una persona que está empezando, sobre todo a esas edades, ¿verdad? Es como, ok, es un proceso, su habilidad va a seguir creciendo, y de hecho uno lo ve con las bandas de música, digamos, vos ves los primeros álbumes de algunas bandas que suenan un toque amateur, con mucha pasión, tal vez sí, con mucho sentimiento, pero uno va viendo como las bandas en la música van teniendo como esta curva, ¿verdad? O este crecimiento, y yo creo que en las demás artes es parecido, entonces es como tal vez, sí, no darle mucha pelota al perfeccionismo y como poner las cosas en perspectiva, o sea, estás empezando, las cosas no van a salir perfectas a la primera. Sí, ahí como para complementarte, Leandro, tal vez esta parte de la comparación, o sea, vamos en un camino, ¿verdad? Vamos en un camino y nos vamos topando más personas que hacen lo mismo que uno. Por ejemplo, en el ámbito de la música, uno se va topando gente que hace cosas parecidas y diferentes a lo que uno hace, pero uno sigue. Entonces, ¿qué llega la comparación? Digo, bueno, ya él está haciendo esto, quiero hacer lo que él está haciendo. En un caso de la envidia, ya vemos los dos escenarios, que la envidia entró, me gusta lo que él está haciendo, entonces por envidia le voy a copiar lo que él está haciendo, o me influenció, para que no suene tan feo, me influenció lo que él está haciendo, entonces yo voy a hacerlo y lo voy a hacer mejor. Viene la línea del perfeccionismo, pero viene la otra línea que es la búsqueda de la originalidad, la búsqueda de lo auténtico. Si yo volviera a ese Jay Aguilar de cuando estaba empezando a componer, me hubiera animado a grabar todo lo que hice en ese momento, que de hecho estoy pendiente de hacerlo, o sea, tengo que hacerlo todavía, porque yo sé que ninguna de las canciones que hice desde los 18 años la he grabado, ninguna, y la única que grabé se me subió y me la rebotaron las reproductoras, entonces no tengo ninguna. Entonces ve lo vacilón, cómo se preocupa uno un montón por calzar en un medio, cómo se preocupa uno mucho por calzar en un grupo, cómo se preocupa uno por un montón de cosas, pero se despreocupa de la propia originalidad, o sea, se preocupa desde lo más importante, de la mente que creó todo, uno se despreocupa de uno mismo. Entonces yo le diría a ese Jason que por qué no se preocupó en datar eso, por qué no se preocupó en salvar esa originalidad. ¿Por qué? Porque esa originalidad era innata, era lo más original del principio, sin rozarse con tanto que ha pasado 20 años después, como dice Ken, o sea, ya han pasado muchos años y te has rozado con un montón de gente, de géneros musicales, metal, blues, rock, bla, 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 no sé qué, todos. Entonces, al final de cuentas, yo diría conservar siempre el origen, o sea, saber de dónde empezaste y encontrar esa originalidad, es lo que yo le diría tal vez a ese chamaco de 18, 19 años, mantenerse en esa originalidad, en ese origen. Qué importante eso, porque ahora también me viene a la mente la importancia de mantener, vamos a ver, ¿cómo lo pongo? Todos los artistas queremos tener un estilo distinguible, ¿verdad? Yo como ilustrador quiero decir, uy, sí, ese dibujo es de Leandro. O
sea, yo quiero tener ese sello distintivo, así como Akira Toriyama, todo el mundo, sí, ese dibujo lo dijo Akira Toriyama, o el chavalo de One Piece, ¿verdad? O no sé. En la música también, el tono de guitarra del Mad Queen es ese tono de guitarra, ¿verdad? O la voz de tal persona, de Thom Yorke, de Radiohead, ¿verdad? Es su voz. Entonces todos queremos tener ese distintivo, ¿verdad? Ese estilo. Pero ahora vos mencionaste ya el tema de las influencias. Yo creo que también parte de crecer y parte de alejarse un poco de ese perfeccionismo y ese síndrome del impostor es aceptar que uno tiene influencias y que no por eso es menos original. Creo que igual es un balance difícil de llevar, ¿verdad? Porque, de nuevo, mi profe de arte decía que un artista es el resultado de todos los demás artistas, ¿verdad? Entonces uno va transformando y va integrando a su estilo. Mira, me gusta cómo artista resuelve los paisajes, entonces voy a agarrar como estas mejores prácticas. Pero, de nuevo, uno joven tiende a decir, ok, yo voy a dibujar como él, o voy a sonar como él. Eso también es caer en una gran trampa. Entonces también le diría a mi yo del pasado, así como hizo Antoque, ¿verdad? O sea, es imposible que usted, o sea, imitar no te va a hacer una persona o un artista consolidado. Es más bien integrar y apropiarse de las cosas y devolverlas ya con un estilo propio. Ahora es muy fácil para uno decirlo, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando uno está como con esas ansias, ¿verdad? De comerse el mundo, y ahora que vos decías esas canciones o esos demos que vos tenías, que tal vez eran así como pura emoción cruda, tal vez no tenía la técnica, pero igual eso tiene muchísimo valor, porque una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es como revisar mi propio proceso creativo. Entonces veo dibujos de hace 2-3 años, ya mira, si ya ahora me sale mejor esta parte, o ya puedo expresar mejor las manos, por ejemplo. Dibujar manos es un dolor. Entonces digo, ya mira, si he ido mejorando las manos, ya puedo manejar mejor los escorzos. Entonces también como irse como poniendo en perspectiva y diciendo que sí, ha habido un crecimiento, ¿verdad? No es lineal el crecimiento, pero está ahí. Entonces, sí, eso me parece súper valioso lo que vos decís, ¿no? Sí, una de las cosas que tal vez pudiéramos interconectar para hacer participar a quien es el tema de la búsqueda de ese perfeccionismo que en algún momento ya los artistas se encuentran. Hablemos lo que ya recorrimos esa parte, y al encontrarse ya viene el tema del ego, el tema que yo quiero tocar, que aquí es como meter el dedo en la llaga, pero es ese rockstarismo, es decir, ya ahora sí me la creo. Esa parte, ¿cómo lo podemos decir? Es la parte que yo más odio. Es la parte insoportable, es la parte insoportable. No soporto el rockstarismo, o sea, soy anti-rockstar. O sea, yo me considero rockstar en el estilo que me gusta mucho el rock y que hago música y el vibe de vestir como rockstar, eso me gusta mucho, pero rockstarear como tal, lo que no sabemos, nosotros sabemos lo que es una persona que rockstarea. Ay, no, yo no, o sea, no puedo, honestamente a mí me apesta, así en el costarriqueñismo más grande me apesta la gente que tiene el ego elevado hacia el aire. Vea, hoy hablábamos de ese tema precisamente con una línea de colegas que estamos ahí reunidos con los de La Galeta, y pensamos en esta parte, pensamos, ¿qué tuanis es ser buen artista, tener buenas canciones, hacer buenos discos? Eso está perfecto, pero ¿por qué no vas a valorar el trabajo de otros colegas músicos que también lo hacen hasta mejor que usted, hasta mejor que yo lo hacen? Entonces, si usted tiene la capacidad de idolatrarse tanto hacia sí mismo y decir, escucha mi música, apóyame, vamos, vota por mí, dale like, bla, 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 etcétera, etcétera, no tengo la capacidad de devolver, de retribuir ese valor de los otros, porque los otros están haciendo también un trabajo fuerte, ¿verdad? De preparación, de clases de música, clases de arte, etcétera. Yo quería hacer, eso que vos dijiste, digamos, yo quería hacer un énfasis en esa parte, porque entre vamos a ver, los temas se interconectan como si. Vamos a ver, si yo pudiera decirle algo a una persona joven, mucho más joven, o a mi yo de antes, yo creo que yo les diría lo siguiente: que hagan y disfruten de lo que aman hacer y lo que les gusta hacer, que sean fieles a su esencia, que es lo más importante, porque cada ser humano tiene una forma y un sello para hacer las cosas. Que no esperen reconocimiento ni fama, que sean humildes, porque lo que a nosotros se nos da y se nos brinda no es para nosotros, es para compartirlo. Entonces, creo que para mí eso es muy importante, cuando uno entiende que uno no le debe a los demás esa fama, esa gloria, ese reconocimiento, sino que uno se debe a ellos, porque si usted nació con el don de
tocar un instrumento, cantar, dibujar algo, no se le proporcionó eso para que usted lo guardara, eso es para el bien para el disfrute de los demás en realidad. Entonces, cuando usted entiende que eso se le da para compartirlo, yo creo que todo lo demás viene por añadidura. Y esa es creo que la parte más importante, tener esos pies sobre la tierra, ¿verdad? Porque pues nosotros siempre vamos a estar influenciados de muchas cosas y eso no está mal, eso también define nuestra personalidad y nuestro propio sello, el tener diferentes cosas que nos inspiran. Pero por eso es importante esta parte de ser fiel a uno mismo, a su propia identidad como ser humano, a su esencia, lo que define que Kendra es Kendra, que Jason es Jason y Leandro es Leandro. Yo, por ejemplo, siempre he sido como muy aterrizada en el punto en el que yo digo como que yo sé cantar y tal vez sé pintar y me gusta escribir, pero yo sé que no soy muy diestra para los instrumentos, entonces no me voy a poner a hacer el ridículo con una guitarra si va a sonar horrible, por ejemplo. Entonces, a veces uno tiene que como también observarse un poquito, ¿verdad? Y poner los pies sobre la tierra con muchas cosas, pero yo creo que eso sí es como lo más importante, porque también, como dices vos, yo he visto mucho eso. Hay gente que tiene el ego tan alto que, por ejemplo, voy a decir algo que yo creo que mucha gente lo piensa y nadie lo dice, y bueno, lo voy a tirar. Yo he escuchado muy buenos instrumentistas que cantan terrible y se aferran a que cantan. Entonces es como que yo agarro una guitarra, me pare a cantar con una guitarra y yo no sé tocar esa guitarra. Y yo sé que a mí eso no se me da. Pero ese es el no querer reconocer que sí, yo soy bueno en esto, pero es que no tienen humildad tampoco. Entonces yo creo que yo les diría eso, como hay pilares fundamentales en todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que la base primordial es ser fiel a uno y tener mucha humildad. Pero ahí venimos a un tema, para que no se nos vaya la conexión. Ahí viene el tema de la autoexigencia que se hace el mismo músico o el mismo artista, por querer acoplarse a un instrumento o por querer acoplarse a una técnica, por ejemplo, que quiere exigirse que, no sé, que tiene que cantar ese estilo musical. Por ejemplo, voy a hablar de música porque es lo que medio entiendo y conozco más. Y ese género musical no le calza. Y por más que se le diga, mira, puedes intentarlo tantas veces, pero tenés que bajar a un género un poquito más a tu estilo. Tenés que bajar, no sé, al reggae, o tenés que bajar al rock pop o a algo que realmente se acople a tu voz, se acople a tu estilo, pero el género que quieres meterte, tendrás que conseguir otra cantante o un cantante. O sea, uno trata de ser lo más sincero y bueno, pero a veces eso la gente se lo toma mal. Imagínense como que yo diga un ejemplo. Esa autoexigencia musical, ¿verdad? O es como que yo diga un ejemplo. Digamos, yo no me considero pintora, pero me gusta pintar. Yo aprendí dibujo artístico y me di cuenta que se me daba la pintura. Entonces, me gusta pintar y tengo un estilo particular para pintar, pero, por ejemplo, a mí no me gusta dibujar. A mí me pasa exactamente lo contrario. Pero no, digamos, a mí no me gusta el agarrar un lápiz y dibujar. No tengo paciencia. A mí me gusta la pintura y ensuciarme las manos y esa parte me fascina. Entonces, como que yo diga, yo soy la más top dibujando y pintando a lápiz. No, a mí me pasa lo contrario. Yo me la juego dibujando, pero no tengo paciencia para pintar. No tengo. O sea, para mí eso es un excelente ilustrador. Pero yo, por ejemplo, eso no lo haría tampoco. O sea, yo soy consciente que yo sé dónde están, por decirlo así, mis fortalezas. Ajá. Y sé que hay cosas que también uno puede aprender, pero hay dones innatos que un ser humano trae. O hay cosas que vienen con usted también. Yo los voy a compartir, por ejemplo. Vamos a ver, en el proceso de hacer un cómic, manga, cómic, en realidad es más cómic, porque manga se hace en Japón, pero bueno. Entonces uno dice, ok, no es nada más dibujar. Hay un guión, hay una planeación de escenarios, hay una planeación de diálogos, hay una planeación de paletas de colores. Entonces de repente uno tal vez en esa autoexigencia dice, claro, yo lo hago. El problema es que cuando el proyecto va creciendo y creciendo y creciendo, ya uno dice, pucha, no, yo no tengo paciencia para pintar, me cuesta mucho el manejo de la luz. A pesar de que lleve clases, creo que es una de las cosas más complejas que hay, poder capturar bien la luz y la sombra, es dificilísimo. Y las personas que conozco que lo hacen bien, lo hacen prácticamente por instinto, ¿verdad? Es un instinto que yo no tengo. Podría desarrollarlo quizás, pero es como lo que vos decís, ¿verdad? Como tal vez uno testarudo, o uno en esa exigencia, o uno en ese perfeccionismo dice, no, la verdad es que yo voy a hacer encuadre o esta viñeta, ¿verdad? Bueno, no se puede. Entonces yo creo que también ahí, sí, Ken mencionaba el tema de la humildad. Yo creo que yo pasé por una mini crisis en donde yo dije, ok, para que mi proyecto sea lo que yo quiero que sea, yo no tengo la capacidad para hacerlo. O sea, yo soy bueno en el dibujo, un poquito bueno en el guión, pero digamos, mi proyecto es mi bebé, entonces también uno tiene que
aprender a soltar, y algo que cuando las personas correctas se integran a un proyecto es sumamente liberador. Entonces, yo me imagino que en una banda también, porque vos no puedes ser el arreglista y el cantante y el que graba, ¿verdad? O sea, tiene que haber ahí una simbiosis Uno artística. No puede hacerlo todo al mismo tiempo. Uno no puede. Y más bien la gente que lo hace, yo los admiro demasiado, porque, o sea, es demasiado difícil. Pero desde el punto de vista de crear un cómic, no es solamente hacer un dibujo. Hay un montón de cosas detrás. Estoy seguro que en música y en canto también. Entonces, sí quería conectarlo con eso, ¿verdad? De que tal vez el síndrome del impostor va a hacer que uno primero crea que no es capaz, pero también es una trampa del pensamiento, porque mentiras que uno puede hacer absolutamente todo, y vos lo ves en las películas, o sea, no por nada las películas tienen un montón de créditos al final, o sea, el arte casi siempre es un esfuerzo en conjunto. Entonces sí, por ahí también creo que vale la pena mencionar eso. Y yo tenía otro tema también, que otra de las trampas en las que yo me he atrapado, valga la redundancia, con esto del síndrome del impostor, es como yo lo llamo el falso umbral. Entonces yo durante mucho tiempo yo decía, no, todavía no voy a empezar a publicar mi trabajo porque me falta todavía aprender a hacer esto. Entonces seguía estudiando. Ok, no, voy a meterme primero a clases de perspectiva porque todavía no puedo hacer perspectiva. Voy a hacerme retratos porque todavía no. Entonces vos siempre te pones como un umbral más y más y más y más porque crees que nunca estás listo. Y sí, cuando te diste cuenta, ok, que dicha, estudiaste un montón, pero por ahí también creo que el síndrome del impostor se puede esconder bajo ese perfeccionismo o esas ganas de nutrirte un montón de lo técnico y lo académico y al final no sacas nada. Entonces tampoco, ¿verdad? Entonces también quería traerlo a la mesa, no sé a ustedes qué les ha pasado, digamos, si a veces posponen activamente, yo también lo llamo como ¿cómo se llama? Cuando uno procrastina de manera activa y uno se convence y uno hace esta gimnasia mental que dice, ok, no, todavía no voy a publicar nada porque no me siento preparado. Y ese todavía nunca llega, correcto. Nunca llega. Es lo que les quería poner ahí también en la mesa. Sí, yo les voy a poner un ejemplo real, que es un ejemplo real. Yo recuerdo, ya cambiándome el chip de como músico, sino como chip de analista, como con paradoja roja, recuerdo muchos artistas cómo empezaron. ¿Verdad? No voy a decir nombres porque no voy a querer caerle mal a ninguno, pero recuerdo cuando empezaron con un estilo muy agradable, empezaron como con música latina y eran canciones muy bien compuestas, letras románticas. Había una canción romántica que había sacado ese artista, bellísima, y la recuerdo para siempre y se me quedó clavada en la cabeza. Cuando viene este sentido de no solamente el perfeccionismo hacia uno mismo, sino viene el perfeccionismo de quedarle bien al público, que es el peor error que puede cometer cualquier artista. La música, el arte, es subjetivo, es mi pensamiento, es mi percepción del mundo. Por ejemplo, yo me imagino, no sé, me imagino la montaña, no sé, el monte Fuji, pero yo dibujo el monte Fuji como yo me lo imagino. Entonces, dibujo el monte Fuji con lo que yo tengo en mi cabeza, no el que está en Japón. Entonces, exactamente así funciona una canción o así funciona una obra de arte. Entonces, este artista empieza a hacer un segundo disco con música completamente fuera de serie, se salió de sus poesías, se salió de sus textos, empezó a meterse en otros temas ya de la calle, como para querer calzar en géneros urbanos y otras cosas, y pues uno se da cuenta, ¿qué pasó con la identidad? ¿Qué pasó con el origen? ¿Dónde estaba eso rico de la poesía que tenía? ¿Dónde estaba eso rico de lo romántico que tenía? ¿Dónde estaba eso rico de lo latino, de lo bailable? O sea, pasó todo de ser muy orgánico a transformarse en la máquina mainstream o en la máquina vendible que nos siguen tratando de vender, que nosotros los que sabemos de los que no nos gusta no nos van a vender esa música, que no funciona. O sea, se trató de forzar tanto a nivel que esa persona dejó de sacar música, porque trató de calzar tanto con la gente y que la gente no le daba pelota, que dejó de hacerlo. O sea, imagínense este nivel de autoexigencia, no autoexigencia, era como más bien como una retroexigencia, ¿verdad? Del de afuera se lo trataba de meter hacia adentro y fue implosivo. Obviamente lo hizo cansarse. ¿Por qué? Porque olvidó lo más importante, que era el amor propio de su propia arte, de su propio origen, de su origen, bueno, de su magia musical o de su magia artística. Sí, de su sello, de su esencia, pues, como decía Ken. Ajá. A mí eso me causó un poquito de conflicto porque yo antes pensaba que, y esto lo había leído, no me acuerdo ahorita el autor, pero él decía que el arte en principio es un esfuerzo, y él utilizaba la palabra egoísta, que primero me tiene que gustar a mí, y si le gusta al público, pues todo bien, pero el otro extremo es eso, ¿verdad? Pucha, qué difícil nada más llevarse a dejar por las tendencias
y por los likes. Vean, en la parte de ilustración, lo más fácil que usted puede hacer, porque lo veo en Instagram, que es donde más publico yo, es hacer otros personajes, o por ejemplo la serie que está de moda, y eso está bien, pero cuando usted solamente está corriendo detrás del algoritmo, te jodiste, ahí ya... sí, porque te vuelves un esclavo de las tendencias. Correcto. Ahí se pierde la originalidad, ahí es donde se va la es otra cosa, cuando otra parte del síndrome del impostor es cuando el éxito, que difiere de cada ser humano, ¿verdad?, se atribuye a la suerte. Porque la gente, mae, qué bien está yendo, mae, qué suerte tiene, mae, X o Y. Y entonces usted en su cabeza se vende la idea de que todo eso que usted ha logrado es porque es pura suerte. Y usted no se cree merecedor tomando en cuenta, y hasta uno se le olvida a veces, todo el camino que usted tuvo que recorrer hacia atrás para llegar hasta ahí. Porque es que esto las cosas, nada en la vida se construye de la noche a la mañana. Todo conlleva un trabajo y esfuerzo de muchos años, y caídas y levantarse, y caídas y levantarse, y irse y volver, y así constantemente. Entonces, cuando llegas a ese punto en el que empiezas a ver frutos de lo que has construido, y todo el mundo dice que es suerte, entonces ya uno dice, ay, sí, más que yo tengo suerte. No. No, que va por eso, de ahí la importancia también de uno volver a sus raíces y ver, por ejemplo, sus primeros trabajos, cómo va evolucionando su técnica y todo, para decir, ok, esto no fue suerte. La gente, por definición, el arte, lo que ellos ven es el resultado, pero no en el proceso, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros también, para mantener esos pies sobre la tierra, es decir, ok, sí, me reconozco, tengo mérito, pero esto no fue un que pagué para un golpe de suerte, digamos. Claro. O no es que no me lo merezco. Porque si uno llega al punto en el que llega, independientemente cuál sea su contexto, lo que es el éxito, es porque usted ha trabajado por eso, porque usted se lo merece, porque la única persona que sabe por dónde usted ha tenido que pasar y lo que usted ha tenido que enfrentar internamente, porque yo creo que la lucha más grande a veces es con uno mismo, es uno. Claro. Bueno, yo lo resumiría así entonces, yo lo podría resumir así entonces. Uno, no perder de donde uno viene, saber cómo uno fue, cuáles fueron los primeros orígenes de su inspiración. Eso es vital en cualquier tipo de arte, me parece a mí. Número dos, la preparación, el saber recibir críticas. Creo que eso nunca, ningún artista lleva una preparación para eso. Pero yo que estoy ahorita metido con el tema de alinear bandas para conciertos y todo, entonces digo, mira, esta banda calza con tal otra banda. ¿Por qué quiero que calce? Porque complementa, no es más de lo mismo. Entonces, ese saber complementar es igual cuando usted a alguien le dice, mira, ¿qué tal suena mi banda? Y uno no lo va a decir y lo va a crucificar, uno dice, mira, me gustó esto, pero también podría implementarse esto. Entonces, saber recibir una crítica como artista es lo más valioso que hay para que mejores y catapultes ese perfeccionismo, que es lo que estamos hablando. Y hablamos de los dos tipos, que puede ser el retrospectivo, el que yo me meto de afuera para adentro, que también a veces es necesario para cambiar de tendencia, pues no siempre voy a seguir la misma línea cuadrada mía, si no puedo ir y mezclarme, o sea, dejarse influenciar, como decía Leandro, esas influencias nos ayudan a ver nuestros colores diferentes, a ver nuestra imagen diferente. Y cerrando, yo creo que podría ser la humildad, ¿verdad? El saber ser humilde y aceptar, este ima es bueno, o esta persona es muy bueno, y poderlo apreciar, no solamente decir, le faltó tal cosa, y yo sembrarme sentarme en la galleta de que yo soy más bueno que todo el mundo, tampoco. Sí, es que todo el mundo, a la hora de criticar, todo el mundo es experto. Sí, todos son críticos, sí. Todos se vuelven expertos en el tema. Pero bueno, chicos, ya vamos a cerrar este programa de esta noche, que la verdad estuvo, creo que bastante nutritivo hasta para nosotros mismos, claro. Porque no solo es, digamos, que otros lo escuchen, sino somos tres personas diferentes escuchando tres historias diferentes. Así que muchas gracias por este programa, ¿verdad? El día de hoy. Yo creo que podemos hacer el anuncio de los próximos eventos. Si tienen algunos anuncios ahí que quieran dejar por acá. Claro que sí, muchas gracias, Ken. Vamos a hablar, de hecho, del Volcanic Fest, que es lo que estamos trabajando fuertemente para este mes de enero, 17 de enero. Van a estar 8 agrupaciones de diferentes partes del país. Va a estar en la alineación, bueno, para contarles el lugar primero Turrialba, un lugar privilegiado, lleno de arte, lleno de cultura. Si quieren ir a pasear, pueden ir a pasear, etcétera. Lo mejor de todo es que es gratis, o sea, pueden entrar al Teatro de Turrialba gratis y disfrutar de este evento. Es la primera edición con las bandas Caimán, Encore, que es la banda local, Caimán, que viene desde Heredia, Gorilla Fun, ¿verdad? Tiempos de Lucero, bueno, Gorilla Fun, que es de San José, el Tiempos de Lucero, que es banda herediana también,
Carpel, banda Josefina también, Amat, hay una mezcla de todo, San José también, Darfan, que viene desde Guapiles, imagínense ustedes la mezcla cultural que vamos a tener, sí, riquísimo, y The Lost, que también es una banda escazuseña, Josefina, o sea, tenemos para todo lado, así es que medio Costa Rica se va a ir a ver a Turri, así que Turrialba, por favor, los queremos ver ahí bailando. Turri por pista. Sí, ahí los esperamos, ahí si quieren darse la vuelta vamos a estar, tal vez transmitamos un poco de este fest tan chido, ¿verdad? Que es abierto al público, no tienen que pagar cover, así que los invitamos, y para que sigan las páginas de los chicos, pueden seguir Paradoja Roja para que se informen más, también para que sigan a Leo Ram para que vean su proyecto, y a nosotros Desfase nos siguen desde Arma. Están cordialmente invitados y nos vemos en el siguiente programa, que ya tenemos nuestro invitado especial. Buenísimo. Muy buenas noches. Pura vida.